¿En qué momento se encuentra la comunidad? Ahora acaba de pasar la marcha. ¿En qué momento está? Bueno, en México estamos celebrando 40 años de movimiento, ¿no? Digamos, este año se cumplen 40 años del inicio del movimiento. El movimiento en México, bueno, digámoslo así, se cumplen 40 años de la salida del closet del movimiento. El movimiento habrá empezado, pues sí, valga la expresión, en el closet, una década antes, a principios de los 70, pero pues los grupos y organizaciones eso temían tanto la represión, de verdad, los jóvenes de ahora no nos creen que en los 70, todavía en los 80, todavía en los tempranos 90, teníamos que cuidarnos mucho de la represión policíaca, por ejemplo, y sobre todo en los 70s y 80s. Pero para 1978, un grupo de jóvenes en ese entonces se hartan de estar ocultos y, por así decirlo, forzan la salida pública del movimiento en una marcha el 10 de junio que conmemoraba, por un lado, el 10º aniversario del Halconazo, el 10º aniversario del inicio del movimiento en 1968, y ellos irrumpen en esta marcha de conmemoración, se colocan entre el STUNAM y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT, pues un poco con miedo, con nervios que iba a pasar, y son recibidos con aplausos y con vivas, ¿no? Y ahí, para el 2 de octubre de ese año, se juntan el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo de Lesbianas Autónomo OICABET y el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, que son los tres grupos pioneros. A veces olvidamos, ¿no?, todas estas pioneras, todos estos pioneros de esos primeros años del movimiento, que no la tenían tan fácil. Ahorita se los cuento así como, bueno, salieron a la calle, protestaron, y no, eran perseguidos, a veces tenían que huir de sus casas, no solo por el rechazo familiar, a veces también por la persecución policial, ¿no? En ese entonces que había una paranoia contra todo lo que pudiera sonar comunista, pues entonces también los perseguían por ese lado, ¿no? Pues es importante recordar los nombres de gente como Juan Jacobo Hernández, como Jean María Yayolotl Castro, como Ignacio Álvarez, Agustín Martínez Castro, Claudia Hinojosa, en fin, la lista es muy larga, Mario Rivas, Humberto Álvarez, la gran Nancy Cárdenas se une al movimiento, y también, pues, ¿cómo les diré eso? Pues una gran figura, ¿no? Me gana la emoción al recordarla, y es importante que recordemos y que rescatemos a estas figuras, las reivindiquemos y les demos su lugar en la historia de este país como bien se lo merecen. Actualmente tú eres integrante de lo que es el colectivo Sol, digamos, el nieto del FAR. Sí, bueno, uno de los hijos del FAR, ¿no? El FAR se disuelve en 1981. En realidad era se llamaba Frente porque era un frente formado a su vez de pequeños grupos y colectivos de la Ciudad de México y de la periferia, incluida Ciudad Neza, por ejemplo. Y en 1981 se disuelve el FAR, estos grupos y colectivos empiezan a tomar más autonomía, y uno de los grupos que surge es el Colectivo Sol. Lo que hace Colectivo Sol, fundado por Juan Jacobo Hernández, por Mario Rivas, Ignacio Álvarez, Rafael Manrique, entre otras personas, es continuar un poco la agenda que ya traían con el FAR, la lucha de derechos de las personas lesbianas, homosexuales, travestis, transgénero, etcétera. Y bueno, a partir de 1983 es la primera organización que empieza a hablar del tema del SIDA. En ese entonces se hablaba del SIDA, ahora hablamos del VIH más bien. Es la primera organización en México que empieza a informar a la población, ¿no?, de que hay una enfermedad que está atacando a la población homosexual, que se transmite vía sexual, que hay que tener como cuidado, atención, y sobre todo empezar a exigir que los gobiernos reaccionen con investigación y con políticas públicas, ¿no? Para 1986, Colectivo Sol centra todo su trabajo principalmente en la prevención del VIH y en la defensa y promoción de los derechos humanos, sí, de las personas de la diversidad sexual, pero también de las personas que viven con VIH, ¿no? Para decirlo, valga la expresión un tanto cruda, de las personas que se estaban muriendo en ese entonces, ¿no? Una buena parte, la mitad de los fundadores de Colectivo Sol falleció a causa del SIDA, por ejemplo.
Entonces, Colectivo Sol empezó a hacer toda esta labor y actualmente es una organización que sigue haciendo prevención con las comunidades. Actualmente nos dedicamos en mayor medida a capacitar a otras organizaciones y a otros activistas que quieran formar parte de los movimientos de derechos humanos, de derechos sexuales y reproductivos, de la lucha contra el SIDA, de el movimiento LGBTI, pero que quieren elaborar la misión de su organización, sus objetivos, planes de trabajo a un año. Nos dedicamos también a eso, a la formación de nuevos cuadros. ¿Cómo llegas a ser Victoria Letal? Bueno, es una historia un poco larga, pero bueno, yo empecé como activista en 1996, tenía 19 años, más o menos, con mi mejor amigo Omar Feliciano, Frank Capolari, que es su nombre como artista también. Él inicia un grupo de jóvenes activistas para hacer un poco lo que ya hacían nuestros antecedentes, leer textos, platicar un poco de cómo nos iba en la casa, con la familia. Eso nos lleva a conocer a un sinnúmero de gentes, entre ellas a Salvador Iris, que es el director de Altarte. Con Salvador, yo inicio, además de una amistad, una colaboración yo como artista, y así es como me empezó a llamar Victoria Letal, es mi nombre como artista, y pues básicamente me dedico al travestismo de caracterización, a lo que llamamos performance, arte-acción. Actualmente también me dedico al burlesque, dentro de una corriente que se llama neoburlesque, en la que reivindicamos todo tipo de cuerpos, todo tipo de físicos pueden ser sensuales, todo tipo de físico puede ser sexual. Formamos parte de la escena ballroom en México, que es un ballroom, pasan muchísimas cosas dentro de él, pero una de las más notorias es el Vogue, que es un estilo de baile que toma el nombre de la revista francesa Vogue y que se dio a conocer mundialmente por Madonna y su canción homónima Vogue. Soy actualmente madre del capítulo mexicano de The House of La Bella. House of La Bella es la casa pionera que inicia el ballroom en Nueva York, y dentro de estos eventos, de estos bailes que hacía The House of La Bella, se configura el voguing, el estilo de baile del que ya te hablaba. Pues nos tienes que invitar a uno de esos que bailes, sí. Claro que sí, les estaremos enviando la información. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ti. Gracias.